Queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Museologando. Mi nombre es Silvana Gesualdo y juntos vamos a conocer hoy el Museo Nacional de la Estampa, que tiene una magnífica exposición llamada Impresiones de México. Esta exposición, basada en libros y estampas del siglo XIX, nos lleva a recorrer la vida cotidiana de México, también su historia, usos y costumbres, lo que hacían en la niñez, descubrimientos arqueológicos, ciencia o tecnología del siglo XIX. ¿Nos acompañan? El Museo Nacional de la Estampa se ha ocupado por atender el estudio y reflexión acerca de los procesos de estampación como parte fundamental del desarrollo artístico y cultural de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la estampa es entendida como un arte visual cuya particularidad es su carácter múltiple y reproductible. Y es esta visión de original reproductible la que se encuentra en el centro de las investigaciones curatoriales del recinto. La vocación del museo es conservar, documentar, investigar, transmitir y exponer, con fines de estudio, educación y recreo, la Colección Nacional de Estampas, un acervo que reúne obras de arte universal. ¿Qué tal, amigos de Museologando? Seguimos aquí en el Museo Nacional de la Estampa, recorriendo esta magnífica exposición Impresiones de México. Estamos con su director, Santiago Pérez García. Gracias por recibirnos, es un placer estar aquí. Bueno, pues a mí me gustaría que nos platiques la historia brevemente del Museo Nacional de la Estampa, para que nuestro auditorio se enamore de este espacio, como creo que ya lo estoy yo. Me gustaría compartirlo. Bueno, el Museo Nacional de la Estampa cumplió recientemente en diciembre 30 años de vida. Forma parte de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y es el único que está dedicado exclusivamente a una disciplina específica de las artes plásticas, que es el grabado y la estampa, que son dos de los medios artísticos más prolíficos y de más larga tradición en México. Y desde su fundación, pues tiene como encomienda y como vocación difundir, preservar, coleccionar e investigar el patrimonio artístico inscrito en estas disciplinas artísticas. Son 30 años con más de 300 exposiciones en su haber, pues que dan cuenta de un arte que ya lleva una tradición por varios siglos y que sigue siendo uno de los referentes fundamentales de la historia del arte mexicano en su desarrollo. ¿Cuántas piezas conforman aproximadamente su colección? Bueno, la colección se conforma por más de 12,000 obras entre estampas, matrices y otro tipo de medios relacionados a la gráfica, y es hoy por hoy una de las colecciones de gráfica más importantes a nivel nacional. ¿Cómo gestionan estas exposiciones? Sabemos que son temporales, pero ¿cómo se hacen estos proyectos? El proyecto curatorial o los proyectos curatoriales del museo se inscriben en distintos perfiles. Tenemos que dar cuenta no solo de la tradición histórica, del desarrollo histórico de la gráfica en México, también estamos enfocados a la difusión de la colección, de la propia colección del museo, a la difusión del arte gráfico contemporáneo que se desarrolla actualmente en talleres, en escuelas, y también hacemos revisiones de corta, mediana y larga trayectoria. También intentamos con esta oferta diversificar los proyectos para atraer a distintos tipos de público, ya sea aquellos dedicados a la investigación del arte, de la historia del arte, del grabado, de la estampa, o acercar también a otros públicos a la producción que se hace a nivel internacional. En fin, son distintas las líneas que conforman el perfil curatorial del museo, con la intención de que nuevos públicos puedan acercarse y conocer esta oferta. Sí, tener otras voces de la colección o también internacionales que puedan dialogar con este acervo que seguramente es riquísimo, ¿no? Sin duda alguna. Y por ejemplo, tenemos esta exposición temporal, ¿no? Impresiones de México. Cuéntanos un poco de ella. Bueno, este proyecto nace o tiene como origen el tratar de acercarnos a la gráfica, pero como fenómeno cultural, es decir, enfocar la creación de distintos medios que definen al arte gráfico durante el siglo XIX en paralelo a la producción editorial. Es decir,
múltiples medios editoriales, revistas, periódicos, libros, hojas volante, fueron ricamente ilustrados por artistas representativos del siglo XIX mexicano. No podemos entender el desarrollo de la gráfica en México si no contextualizamos también el auge de la industria editorial. Y esta exposición lo que da cuenta, pues no solo es de este desarrollo en sí de la disciplina artística, sino que también está relacionado al desarrollo histórico, político, cultural del México decimonónico. ¿Hay alguna sala, alguna pieza en particular que sea como algo que te atrajo más en hacer bordar este proyecto, que creas que es una pieza medular, que la gente no se puede perder, ¿no? Que tiene que venir a conocer esta exposición por algo en particular que sientas, ¿no? Que puedas compartir ese detalle? Mira, yo creo que cada núcleo y cada obra en sí misma permite advertir muchas cosas interesantes en torno a la producción artística y producción gráfica en general. No tengo como tal una obra en particular que me llame la atención. Hay obras icónicas de esta exposición, como la primera versión pública de la Constitución de 1824 o el álbum del Ferrocarril Mexicano, que son obras muy importantes por su relevancia cultural, pero cada una yo creo que habla por sí misma y permite contextualizar cada uno de los temas que se desarrollan en la curaduría de la exposición. Claro. Bueno, querido Santiago, muchas gracias por recibirnos. No sé si hay algo más que quieras compartir con nuestro auditorio, extenderles una invitación, que no se pierdan esta exposición. Pues sin duda alguna, invitar efectivamente, como mencionas, a todo tu auditorio, a todo el auditorio, a que conozcan, se acerquen a este museo, a que conozcan su oferta cultural, que conozcan las exposiciones, los demás servicios que están enfocados para todo tipo de público, el taller de iniciación a la estampa y el grabado, el taller de gráfica móvil, tenemos conciertos, conferencias, tenemos múltiples actividades enfocadas a la difusión del quehacer gráfico y artístico en México. Muchas gracias, querido Santiago, por tu tiempo. Y bueno, queridos amigos, nosotros seguimos aquí en el Museo Nacional de la Estampa. No se olviden de seguirnos en redes sociales y continuamos después de este corte. ¿Qué tal, amigos de Museologando? Seguimos recorriendo esta magnífica exposición Impresiones de México. Estamos ahora en la sala de Mapas y Vistas de la República con el curador Mercurio López Casillas, que gentilmente nos recibe. Bienvenido, Mercurio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría que le platiques a nuestro auditorio de qué se trata esta exposición y cuánto tiempo tardaste en gestionar este proyecto. Bueno, yo soy un coleccionista de papel en general, colecciono libros ilustrados del siglo XVIII, XIX y XX. Y desde el 2000 colecciono grabados de posada y siempre tuve curiosidad y sobre todo por contextualizar a los demás artistas, qué era lo que pasaba en la imprenta y en las artes gráficas en México en el siglo XIX, a la par de que trabajaba posada, qué es lo que estaba pasando alrededor en las artes gráficas en México. Entonces, desde hace 10 años empecé a coleccionar libros ilustrados del siglo XIX. Y bueno, es el producto de esta colección de 10 años, apoyado con la colección del propio museo, del coleccionista que también es co-curador, Gustavo Amézaga, de otro coleccionista, Francisco Hernández, y de la colección de la Ibero y del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Entonces, con base a esa colección, bueno, se armó este proyecto. ¿Y cuántos ejes temáticos tiene esta exposición? La exposición tiene 9 ejes temáticos. El tema religioso, que es el primero, que abarca 3 salas, tipos populares, que está en el lobby, baile y música, literatura, ciencia, historia de México, mapas y vistas de la República, retrato, caricatura y niños. ¿Y qué número de piezas conforman la exposición? Bueno, yo llegué con mi camioneta y traje muchas cajas de libros con la idea de que se pudieran exhibir todos, pero no se pudo. Yo traje como unos 1,200 piezas y bueno, y además con las otras colecciones total quedó la exposición en más de 1,100 piezas. Y por ejemplo, en esta sala, ¿qué vemos? Explícanos un poquito esto de vistas.
Bueno, en el siglo XIX era muy común de hacer, como apenas se empezaba a difundir los distintos lugares o los distintos atractivos de los estados, se llamaban vistas a libros que reflejaban algún paisaje o alguna vista de la República o incluso de la Ciudad de México. México se empezaba a dar a conocer las costumbres, las tradiciones, y entonces la litografía, en este caso, que es prácticamente la técnica que se usa para esta época, en este tipo de impresos, la litografía jugó un papel muy importante en dar a conocer la riqueza cultural de todo el país. ¿Alguna pieza que sea quizás tu favorita? Bueno, que digas, esta la elegí porque es significativa para ti, que quieras compartir. Definitivamente cada núcleo temático de la exposición tiene una pieza que tiene un valor sentimental para mí muy importante, pero también un valor histórico muy significativo. En esta sala tenemos un libro que está en una vitrina sola, que se llama México y sus alrededores, que lo ilustró Casimiro Castro en 1854, y es un álbum de vistas y mapas, bueno, vistas prácticamente sin mapas, de la Ciudad de México. Entonces está espectacular porque son 54 litografías grandes y cada una tiene una vista de cómo era la Ciudad de México en ese momento y sus alrededores. Entonces es un gran álbum, es el libro más importante para mi gusto en el siglo XIX hecho en México por un artista mexicano. Ay, qué interesante. Entonces ese libro, lo malo es que nada más se puede exhibir la portada, pero todo el libro es una belleza. Ya se han hecho varios facsímiles que se pueden consultar, sin embargo vale la pena verlo. Y así como en esta sala hay esa pieza, bueno, en la sala contigua, que es la historia de México, está la primera Constitución mexicana de 1824. Cada uno de las piezas que podemos ver aquí es un documento en sí mismo, un documento histórico cuyo valor cultural es muy importante. No solo es el valor artístico, sino además tiene un valor agregado que a veces no se puede apreciar porque está en un soporte que es el libro, el impreso. Entonces la Constitución está aquí porque tiene un grabado, que hizo un grabado que se llamaba Mariano Torreblanca, y es un grabado en cobre chiquito sobre el águila y la serpiente, y cada uno de los nopales donde está posada el águila es uno de los estados de la República. Entonces esa pieza es muy bonita, es muy pequeñita, también tiene una vitrina propiamente para ella, pero vale mucho la pena echarle un vistazo. Perfecto. Y, por ejemplo, algo que estábamos platicando, ¿por qué se exhiben estos libros y esta complejidad del montaje museográfico? Platícanos también de eso. Bueno, lo que pasa es que yo quería con la exposición dar un panorama de las artes gráficas en el siglo XIX, desde 1800 hasta 1889, que era lo que pasaba con los libros y con los impresos durante todo un siglo complicado para la historia de México, muy convulso, con la independencia, intervenciones, realmente hasta que ya por fin, después de con la República restaurada, ya después de la caída del Imperio de Maximiliano, ya los libros y los impresos empiezan a circular con más tranquilidad, apoyado ya con las leyes de reforma, la libertad de expresión, pero antes pasan muchos años muy difíciles. Entonces yo quería dar ese panorama de cómo empieza la imprenta todavía en la época novohispana. En 1800 todavía México depende de España, y ya cómo va cambiando y cómo va evolucionando. Quería dar ese panorama, y pues apenas me alcanzaron todas las salas del museo para hacer esa visión panorámica que para mi gusto no se había dado antes. Había otros ejemplos de un tema de la litografía o del grabado de posada o del grabado de manilla, pero no una visión panorámica general para poder ubicar a cada artista dentro de este contexto. Claro, me da la impresión que también la exposición nos acerca como a otros aspectos de la vida cotidiana del México de aquella época, ¿no? También sí tenemos estos ejes que son de historia, pero hablar de los niños, de la música, de las costumbres, también de la religión dentro de este contexto enriquece. Ya tenemos como una mirada global de ese periodo. Mercurio, no sé si hay algo más que quieras compartirnos, invitar a nuestro auditorio a que visiten esta exposición. Bueno, realmente quiero invitar a todos que vengan, porque esta es una exposición bastante excepcional y donde en el siglo XIX ya hay un eje, hay una línea que une todas las salas, a pesar de los distintos temas, que es la identidad mexicana.
aquí se ve ya parte de lo que somos, tanto en la estampa religiosa, con la Virgen de Guadalupe, con los santos que las advocaciones que hay en cada región, los santos que la gente aprecia. Como en cada sala hay unas figuras, unas imágenes, algo que nos representa a nosotros. Entonces ya desde el siglo XIX estábamos muy orgullosos de ser mexicanos, entonces yo creo que todos deberían de venir a visitar esta exposición porque es parte de nuestra identidad y como desde el siglo XIX ya estaba esa búsqueda de lo que ahora somos. Bueno, Mercurio, muchas gracias por tu tiempo, por este increíble proyecto. Estamos seguras que nuestros amigos de Museologando lo van a venir a visitar. Y bueno, pues sigamos aquí en el Museo Nacional de la Estampa. Recuerden de seguirnos por redes sociales. Continuamos. Bueno, queridos amigos, ya estamos finalizando nuestro recorrido por el Museo Nacional de la Estampa y estamos en una de las partes más entretenidas de este museo, que es el taller. Tienen en parte de servicios educativos 2 talleres, uno que es el presencial, que es este de la exposición, y nos comentan que tienen otro que es extramuros. Para esto nos acompaña el director nuevamente, Santiago, muchas gracias, que nos va a explicar un poco cómo funciona este taller. Sí, efectivamente, esta modalidad de actividad que desarrolla el museo está enfocada a dar a entender al público cuáles son las herramientas, las técnicas, los procedimientos, los materiales involucrados con la creación del arte gráfico. El arte del grabado y la estampa tiene una particularidad técnica a diferencia de otras disciplinas como la pintura o la escultura y aquí en este taller el público puede tener más conocimientos en función de la técnica del arte gráfico. Puede conocer las distintas modalidades de estampa, puede ser planográfica como es la litografía o la serigrafía, el grabado en relieve que puede ser el grabado en madera o grabado en linóleo, o puede ser el grabado en hueco, que son elaborados generalmente en matrices de metal o de acrílico, que se trabajan de maneras muy particulares, pero que tienen como fin obtener al final una estampa, que es el tipo de obras que alberga y presenta este museo, como las que pueden ver en esta exposición. Perfecto. Y cuando viene aquí el visitante, hace el recorrido y después se le invita o se le explica que puede hacer su propia estampa. Exactamente, o sea, tenemos en esta serie de elementos pues los distintos materiales que generalmente se emplean en la producción gráfica. El rodillo, que sirve para entintar una placa o una matriz, del cual tenemos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos del grabado en linóleo, por ejemplo, ¿no? El cual se entinta con el rodillo para después someterlo a un proceso de presión a través de un tórculo o por otra modalidad o por una prensa, que lo que hace es transferir por esta presión la tinta de la matriz al papel y obtener finalmente una estampa como las que aquí se ejemplifican. Aquí sabemos, como buen arte tecnológico, que el arte gráfico pues tiene unas cualidades muy diferentes a diferencia de la pintura, que es de aplicación directa sobre un lienzo. Este es un arte indirecto, se trabaja sobre una matriz o sobre una piedra o sobre una placa de linóleo, de metal, de madera. Ahí se desarrolla la imagen, se trabaja a partir de un grabado o de un dibujo y finalmente este proceso de impresión lo que hace es transferir la imagen al soporte de papel o de tela, como se trate. Vamos a empezar con las técnicas que se le llama grabado en relieve o alto relieve, ¿sí? Tenemos aquí lo que es la silografía, ¿sí? Bueno, silos significa madera, grafía es dibujo o escritura. Entonces tenemos dibujo o escritura sobre madera, ¿sí? Aquí tenemos nuestra placa, ¿sí? Si quieren la pueden tocar para que sientan su textura. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con una herramienta que se llaman gubias, que son como estas, ¿sí? Las pueden tocar para que las vean cómo son, ¿sí? Bueno, estas gubias tienen dos formas, una que tiene forma de U y una forma de B, ¿sí? Se agarran esa forma
y vamos a empezar a desbastar. Vamos a empezar a desbastar hasta dejar nuestro dibujo libre, ¿sí? Ya que terminamos de desbastar el material, con un rodillo como este, vamos a empezar a entintar nuestra placa. Entintamos muy bien, ponemos el papel, lo metemos a una prensa, a un tórculo, se hace la presión y tenemos nuestra impresión hecha. Lo que les decía del blanco y los blancos y los negros. Si ustedes ven, las partes blancas que aparecen en nuestra impresión son las partes que se entresacaron de la placa. Y también la imagen se ve a la inversa, que eso se le conoce como teoría del espejo. Otro material para hacer el grabado en relieve es el linóleo, ¿sí? Que es este. Es un plástico, es muy parecido que lo se usa en el piso, es un material muy manuable, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es lijar con una lija de agua, vamos a quitar el brillo, hacemos un dibujo. Nada más que en esta técnica vamos a ocupar otro tipo de gubia, que es una gubia especial, ¿sí? Que tiene unas puntas intercambiables, ¿sí? Como estas. Igualmente, vamos a empezar a desbastar, ¿sí? Aquí la ventaja que tenemos con este tipo de gubia, que hay gubias muy finas para poder hacer estos detalles, ¿sí? Ya que terminamos, igualmente, ponemos la tinta, ponemos el papel, se hace la presión y queda nuestra impresión hecha. Ahora, ¿quieren hacer una estampa? Sí. Bueno, pasamos a nuestro taller. Qué interesante, entonces uno puede llevarse a su casa, ¿no? También su propia estampa, ¿no? Un pedacito del museo. Y bueno, a mí me interesa que también compartas con nosotros el taller Extramuros, ¿no? Bueno, la intención de esta plataforma es efectivamente no solo impartir el taller en el propio museo, sino esta modalidad sobre ruedas nos permite llevar el taller a escuelas, plazas públicas, a otros espacios diferentes al museo para difundir lo que es este recinto, la oferta cultural del museo, pero también difundir cuáles son las técnicas, los procedimientos, las herramientas involucrados con el arte gráfico. Con este dispositivo móvil lo que busca el museo es acercar el museo a nuevos públicos, llevarlo a escuelas primarias, secundarias, que el público pueda conocer más sobre una de las disciplinas artísticas más relevantes de la tradición artística mexicana. Querido Santiago, muchas gracias por recibirnos, por explicarnos acerca de los servicios educativos que tiene el museo. Y ustedes, queridos amigos, pues no dejen de visitar esta magnífica exposición Impresiones de México aquí en el Museo Nacional de la Estampa. Recuerden que también al concluir el recorrido pueden participar en un taller como este, hacer su propia estampa y llevársela a casa. Y pues también tienen actividades culturales paralelas que pueden ustedes disfrutar en compañía de su familia. Bueno, queridos amigos, me despido. Mi nombre es Silvana Gesualdo. Este es su programa Museologando. No olviden seguirnos por redes sociales y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.